Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio sabatino y hoy con un gran tema presentado por nuestra gran Janet Guerrero, practicante, practicante de la ciencia de la mente. Asimismo, los invito a tomar una inhalación profunda, los invito a tomar una posición cómoda y asimismo reconociendo este poder, reconociendo esta presencia y así encontrando mi bien. Ahora encuentro mi bien, me conoce y no me dejará que me aparte de él. Mi bien está a la mano y nadie puede robármelo. El bien se expresa siempre para mí y para los míos. Ahora veo, oigo y siento todo el bien dentro de mí y a mi alrededor. Y asimismo en cada uno de los presentes, asimismo en todas las personas, jóvenes, niños, padres, madres, y se apega a mí y me llena de gran surgir de la vida, pues mi bien siempre, siempre está a la mano. Y así simplemente agradecidos y bendecidos. Y tomando nuevamente una aspiración profunda, volvemos al aquí y la ahora. Y bien, el día de hoy, autismo. Esta fecha es importante porque favorece garantizar los derechos y el bienestar de las personas con trastorno del espectro autista. Esto debido a que la falta de información y la discriminación siguen siendo obstáculos para que obtengan un diagnóstico oportuno, así como una atención adecuada. Y asimismo, en este momento, pues sabemos que todo llega en su momento y parte de esta información y muy agradecidos y bendecidos siempre por este apoyo de nuestra querida Janet Rodríguez. Pues sin más, Janet, gracias, gracias siempre por tu apoyo, por tu compartir y por tu información siempre tan oportuna e importante. Así que adelante, querida Janet. Ok, gracias, Raulito. Pues buenas tardes a todos los que observan y se unen a esta plática, a esta charla, que como bien lo dice Raulito, eh, pues muchas veces es falta de conocimiento, es falta de información ante esta inclusión que debemos de tener con estos pequeños, de incluso también con gente adulta. Bueno, la charla de hoy se llama autismo o trastorno del espectro autista, que también se le conoce como TEA. Y primeramente vamos a ver qué es. Bueno, el espectro autista, pues es un síndrome que afecta la comunicación, las relaciones sociales y afectivas del individuo y tiene dificultades en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Es importante si nosotros conocemos a alguien que ahorita que más adelante vamos a conocer las características y no hemos tenido realmente un diagnóstico oportuno, entonces sí es importante que vayamos viendo para poder canalizar o acompañar a estas personas. ¿Por qué? Porque tenemos a muchos chiquitos de temprana edad y a veces ponemos juicios o a veces ponemos etiquetas porque son niños que no obedecen, porque son niños que no siguen las reglas, porque son niños que no se adaptan. Entonces empezamos a hacer juicios y lejos de poder ayudar o de poder contener a estos pequeños, pues los vamos rezagando porque tienen ciertas conductas que no entendemos por falta de información, por esa ignorancia que a veces nos hace ser muy juiciosos
de la vida de los demás. Entonces, aquí tenemos precisamente lo que es el espectro autista y bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son las características de estos pequeñitos? Pues precisamente sus características se ven manifestadas o se ven reflejadas en las diferentes áreas en las que ellos se desenvuelven. Primeramente tenemos en el área social. Ellos tienen mucho la dificultad para poder interpretar sentimientos o las intenciones que como adultos o como compañeritos o la gente que los rodea les podemos transmitir. Ajá. También ellos tienen mucha dificultad para comprender todo lo que son las normas sociales. Por eso es importante que nosotros detectemos cuando estos niños presentan este síndrome, ¿no? Los alumnos con TEA, a menudo no siempre y no todos, cada persona con TEA es diferente. Entonces, en esta parte social, eh, estos chiquitos también a veces tienen una interacción inadecuada con sus compañeros, pero es porque ellos no lo quieran de esa manera, si es por su misma sintomatología que ellos presentan, es por eso que les cuesta mucho socializar esta parte de poder interactuar con las demás personas, ¿no? Para ellos es difícil llevar a cabo o implementar las reglas en su vida. A ellos es importante siempre ponerles las reglas o ponerles las normas por escrito. Este tipo de chiquitos son muy visuales y todo lo que nosotros querramos que ellos comprendan, pues tiene que ser a través de imágenes, a través de carteles. Entonces, tenemos que ser muy visuales con ellos. Entonces, estas normas sociales que de las que aquí les hablo, ellos deben de tener esos carteles para que ellos puedan interpretar qué sí y qué no se debe de hacer, pero con un lenguaje muy claro. Ajá. Ellos también tienen la incapacidad para poder establecer contacto habitual con todas las personas. Son muy solitarios debido a esta poca socialización que ellos tienen o que les cuesta mucho interactuar con los demás niños, pues por eso a veces les limita y son muy solitarios. A veces por eso es que los observamos que tienen un juego solos. Se les hace difícil controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta mucho adaptarse a estos cambios, sus intereses son muy ilimitados y por eso es que a veces tienen también comportamientos muy repetitivos. Por ejemplo, ellos cambian de una actividad a otra muy rápidamente, a veces sus movimientos también pues a veces los vemos que se ladean continuamente, o a veces se la pasan saltando, o a veces se la pasan dando vueltas. Entonces hay que observar que cuando vemos a este tipo de pequeñitos con movimientos muy repetitivos, algo nos está queriendo decir en relación a este síndrome. Ajá. También para ellos es muy importante que les tengamos sus rutinas muy marcadas, ¿no? Para ellos algo que los altera muchísimo son los cambios, ajá. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en casa o también compartir con algunos maestros que estos pequeñitos deben de tener bien claras cuáles son sus rutinas y también en una hojita o en algún cartel, bueno, ahora te vas a levantar, ya que te levantaste, bueno, ahora él o ella tiene que ver la imagen de que, bueno, sigue que tiene que desayunar, ahora sigue que se va a subir al carro, ahora sigue que se van a ir a la escuela. Entonces ellos a través de las imágenes deben de tener bien especificado cuáles son sus rutinas. ¿Para qué? Para que estos cambios no los alteren. Y bueno, prefieren también pasar el tiempo solos y no con otros niños.
Otra de las áreas que también se ve afectada, pues es la parte de la comunicación. Ajá. Ellos tienen mucha dificultad en la conversación o tienen a veces alguna dificultad para hablar. Entonces, nosotros debemos de tener muy claro el mensaje que le debemos de dar y no les debemos dar como que frases muy largas. Ajá. Por lo regular no tienen un contacto a través de la mirada con nosotros. También hay una complicación en la comprensión del sarcasmo o de la ironía. Nosotros a veces somos muy irónicos y ellos lo toman de manera literal lo que nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, puede ser una frase como, ay, ¿cuál puede ser un sarcasmo, ¿no? Ahorita se me viene a la mente. Entonces, por ejemplo, ellos se comunican mucho con nosotros a través de los gestos en lugar de las palabras. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es el ejemplo claro. Aquí nosotros normalmente, si se nos perdieron las llaves, nosotros podemos decir, ay, perdí las llaves, qué buena suerte tengo. Ajá. Pero para ellos, ajá, aquí está la imagen, ¿no? Si perdió sus llaves porque tiene buena suerte. Entonces, ellos definitivamente toman de manera literal las frases que escuchan. Por eso con ellos debemos de ser muy claros en lo que queremos transmitir o en lo que queremos decir para que nos logren entender. También tienen conductas estereotipadas y repetitivas. Ajá. Ellos tienen sus intereses muy particulares. Por ejemplo, si hay alguna actividad que a ellos les gusta mucho, pues son muy constantes en esta parte. O por ejemplo, si vemos que se la pasan haciendo pirámides con bloques o si se la pasan coloreando. Entonces se enfocan y repiten mucho una actividad. Aquí les mencionaba que debemos de tener sus rutinas sin hacer ningún cambio porque todos esos cambios los alteran muchísimo. Tienen movimientos repetitivos con las manos o con la cabeza o con los pies o se mecen constantemente en su cuerpo y repiten palabras o memorizan pasajes como comerciales. Ellos tienen una memoria muy perfecta, muy exacta, entonces logran recordar eventos con muchísima facilidad. Y bueno, ¿cuáles son las alteraciones sensoriales y la rigidez del comportamiento o del pensamiento? Su forma de pensar es muy rígida, ajá. No hay como que un abanico de posibilidades para ellos, sino lo que ellos piensan es lo que debe de ser. Ajá. Entonces, por eso es importante nosotros acompañarlos y contenerlos en esta parte. Tienden a ser muy distraídos, ajá. Muestran apegos inusuales a cosas o a objetos o a personas. También son muy sensibles a lo que es los ruidos, a la vista, al tacto, al olfato, al gusto. Por ejemplo, pueden negarse a vestirse eh, con alguna ropa, tienden mucho la sensibilidad de lo que es el gusto y se angustian, por ejemplo, si nosotros los obligamos a hacer algo que ellos no quieren. Por eso es importante es irles enseñando a ellos a seleccionar, a comer lo que les gusta. Por todo estos cambios, si nosotros los alteramos, pues ellos sí se ponen mal. Y bueno, tenemos diferentes grados de trastorno del espectro autista. Cuando es un menor, pues hay unas necesidades de apoyo. Cuando estamos en esta parte media, pues sí requieren de mucho apoyo. Y bueno, también tenemos el TEA con un grado de avance pues más avanzado. Entonces, aquí este tipo de chicos pues requieren un apoyo más grande, ¿no? Las alteraciones van variando a lo largo de su vida y de una persona a otra en su intensidad y manifestación, ¿no?
pueden tener algunas habilidades altas o algunos chiquitos no las pueden tener. Actualmente, pues tenemos toda esta parte de la inclusión, porque es importante, ¿no? ¿De qué manera nosotros los podemos ayudar a incluirse en las escuelas, en la casa, en sus contextos? Ajá. Es importante que nosotros les ayudemos a comprender su entorno de ellos. Ajá. Es importante que nosotros como adultos respetemos su ritmo y primeramente sepamos cuando tenemos algún hijo, algún familiar, algún conocido que tenga TEA, ¿no? Es bien importante que nosotros nos empapemos de cuáles son sus características, de qué manera podemos trabajar con él, de qué manera lo podemos apoyar y así vamos a ir respetando su ritmo de estos pequeñitos. Ajá. También otras características es que no les debemos de hablar demasiado rápido, con ellos debemos de tener indicaciones muy claras, pero cortas. Ajá. No nos vamos a aventar toda una letanía de diferentes actividades que nosotros querramos que hagan. Debemos de indicarles una cosa a la vez, una indicación muy corta y muy específica. Ajá. Y también es entender que a veces en estas crisis que ellos tienen o estas alteraciones de conducta, es importante que nosotros como adultos no etiquetemos, no nos enojemos con ellos. ¿Por qué? Porque es parte de este síndrome. Ajá, es parte de sus características. Entonces, sí es bien importante que nosotros sepamos de qué manera debemos de intervenir en estas crisis o en estas alteraciones de conductas o en estos pasajes de enojo que ellos tienen, ¿no? Porque es parte de esta sintomatología y no es contra nosotros. Ajá. Entonces, también es importante que nosotros no los etiquetemos como que es una persona autista, sino simplemente es una persona que tiene este síndrome. Perdón. Y bueno, una de las características que tienen estos chiquitos y que nosotros como parte de su contexto debemos de entender es que, bueno, sí les gusta estar con los demás, ajá, sí son capaces de expresar sus sentimientos, no viven en otro mundo, no son personas agresivas y el autismo no es una enfermedad. Por eso es importante que debemos de ser incluyentes y por eso es bien importante que debemos de empaparnos de cuáles son las características con las que cuenta una persona con TEA. Y bueno, tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. Entonces, Raulito, si me apoyas con el video, por favor. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos.
El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Ok, entonces aquí ya, con este video, bueno, ya vimos muy claramente en qué consiste los alumnos o los pequeñitos que tienen TEA y de qué manera los podemos apoyar, ¿no? Entonces, una de las diferentes herramientas que podemos hacer con estos pequeños, pues es que desde un principio debemos de tener cuáles son sus actividades claras, qué plan de trabajo podemos llevar a cabo con ellos y que ellos lo entiendan, ¿no? Debemos de estructurar su día a través de sus rutinas, que como les comentaba, las debemos de tener a través de imágenes para que ellos vayan viendo paso a paso qué es lo que continúa, qué es lo que deben de hacer para que ellos no se alteren, ¿no? Y sobre todo para que ellos vayan viendo que, bueno, ya se terminó una actividad, ahora continúa esta. Porque si los chiquitos están haciendo algo y de inmediato les cambiamos esa actividad o les decimos, bueno, ya no, ahora vamos a continuar con eso, a ellos eso les causa mucha angustia. Por eso es que las rutinas visibles nos van a ir previniendo que va a surgir un cambio, que ya vamos a cambiar de otra actividad. Entonces, vuelvo a reiterar, con ellos es bien importante trabajar las imágenes para que ellos vayan visualizando qué es lo que tienen
qué hacer, lo que son actividades, lo que son reglas, lo que son normas. También es importante pues darle a los niños instrucciones verbales, verbales, pero muy cortas, muy concisas y muy específicas para que ellos nos logren entender, ¿no? Eh, También, pues es importante tomar en cuenta que debemos de respetar sus intereses y todo lo que a ellos les gusta hacer, pues debemos dejar que lo hagan, ¿no? Porque ellos se enfocan mucho en una actividad, entonces es importante pues apoyarlos, contenerlos y guiarlos, Entonces, y es bien importante también que las personas que estamos dentro del contexto de algún alumno con TEA o de algún niño con TEA, pues debemos de estar también bien informados para saber de qué manera lo vamos a acompañar o de qué manera vamos a intervenir en alguna situación. ¿Para qué? Pues para que el niño se sienta parte también de nuestras actividades y de nuestro mismo contexto, así como el video lo decía, no son alumnos o no son niños autistas, simplemente son seres humanos que presentan algunas características diferentes. Entonces, son parte de nosotros, entonces por eso tenemos que ser incluyentes y es bien importante que nos preparemos e investiguemos sobre este síndrome para saber de qué manera podemos acompañar y podemos contener a cualquier persona que presente este trastorno. Así es, Raulito. Sí, gracias, Janet. No, fíjate que muy interesante y a través de tu plática se me vinieron presentando así como cuadros de, bueno, primeramente, cómo vivimos, ¿no? Normalmente, con la presión, con llenos de actividades. Y sí entiendo esta parte, ¿no? Y también este entendimiento de los niños, ¿no? Que pues a temprana edad, o es lo que más o menos el cuadro que hay, por ejemplo, aquí en mi casa, eh, casi todos mis sobrinos, sus papás se iban a trabajar, ¿sí? Entonces nos los dejaban a la abuela y a los tíos que se quedaban en casa en ese momento. Y es lo que te digo, vino el cuadro así como de la atención, ¿no? A ellos. Y primeramente, o sea, la misma forma de vida de nosotros para darles el tiempo a los niños, ¿no? Que muchas veces vemos no se les da o no tenemos esos cuidados, ¿no? O sea, siempre pensamos que una familia feliz, ahí están y todos se están cuidando, ¿no? Pero es lo que te digo, normalmente aquí, por ejemplo, con mis sobrinos, nos tocó a nosotros cuidarlos en los momentos en que estábamos libres. Entonces, hijo, cuando veo esto de estos niños que hay que tenerle un poquito más de cuidado, de atención, eh, y como dices, de romper su esquema, ¿no? Porque en verdad, o sea, te digo, como andamos todos en actividades, pues vamos a comer y a comer todos, ¿no? O sea, pero rápido, porque o no están a tiempo, o no sé, ¿no? O sea, yo veo un mundo como muy activo para la atención a ellos, ¿no? Y detectar precisamente a un niño con este síndrome, ¿no? O sea, realmente no sé si hay algo que, que pueda identificarse dentro de todas esas actividades, ¿no? Asimismo, te digo que fueron como presentándome, se me fueron presentando escenas y ahora lo más común, ¿no? O sea, para que el niño esté tranquilo, pues ahí le dejamos el celular, ¿no? Y ahí mismo el niño autista, pues yo lo veo ahí como centrado en el teléfono y aún estando normales, no lo quieren soltar, ¿no? O sea, se desconectan de este mundo y se penetran en aquel mundo, ¿no? Virtual. Entonces veo así como cómo poder detectarlo a tiempo, cómo poderle prestar la atención, pero sé que tú de alguna forma, por tu trabajo, por tu experiencia, a lo mejor si hay una forma de
detectarlo, ¿no? A más temprana edad. Sí, así es, ¿no? Y sobre todo por todas las características que les comentaba, por eso es importante saber observar a los pequeñitos y en base a esas observaciones, digo, no poner etiquetas, sino al contrario, ver de qué manera vamos a intervenir o ver de qué manera, si somos papás, pues lo tenemos que aceptar para poder ayudarlos. Si trabajamos en esta parte educativa, si observamos también alguna situación con alguno de los alumnos, pues también comentarlo a los papás, ¿no? Porque estos rasgos o estas características, pues nos van a permitir apoyar sobre todo para poder dar una atención profesional a estos pequeñitos, ¿no? Porque a veces, pues tendemos a decir, no, es que no obedece, es que no atiende indicaciones, es que le cuesta mucho adquirir los conocimientos en la escuela, o sea, un sinfín de quejas en lugar de ver, bueno, qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, una de las características de estos pequeñitos es que les cuesta mucho la parte académica de escribir, de contestar los libros, pero son muy visuales y son muy auditivos. Ajá, y hay algunos que se enfocan más en el inglés o hay algunos que se enfocan más en las matemáticas, sino el tema de interés que realmente a ellos les guste es donde se van a poder desenvolver. Por eso es bien importante conocer cuáles son las características de estos pequeños para poderlos ayudar. Sí, ok, sí, y esa es la otra parte, ¿no? O sea, así como no puede poner atención, está el otro lado, ¿no? O sea, de que realmente lo que les gusta ahí se centran y ahí se concentran sus ideas, sus pensamientos, sus actividades, ¿no? Y esa es la parte que te digo. O sea, ahorita, por ejemplo, en una de las escenas que veía, y es por decirlo así, se me quedó porque uno de mis sobrinos así tenía los carritos, ¿no? Pero él es mi sobrino mayor. Entonces sí nos llamaba la atención cómo todas sus actividades eran así como muy ordenado. Llegaba de la escuela, colgaba su uniforme, o sea, y desde chico, ¿eh? Y te digo que era de mis hermanos que realmente no estaban en casa. Su mamá también trabajaba, ¿no? Entonces nos tocó cuidarlo. Y fíjate que este sobrino es doctor, o sea, eh, le ha ido tan bien, pero su vida ordenada y cuando se fue de la casa, que fue cuando tenía la edad de la secundaria, como que ni estábamos de acuerdo que se lo llevara a mi hermano, ¿no? Porque le decíamos, pues los vas a descuidar y tus dos hijos, o sea, como sea aquí los ponemos a hacer la tarea, eran excelentes, ¿no? Siempre han sido excelentes estudiantes, los dos, su hermana y él. Y fíjate que a pesar de que se fueron a su casa y no estaban ellos terminaron, los dos son médicos, ¿no? Los dos hermanitos, y nunca tuvieron problemas, ¿no? Pero, o sea, fíjate cómo te digo que sí nos llamaba mucho la atención de Oscar, cómo todo era así como en orden, ¿no? O sea, todo ordenadito, todo en forma, no había necesidad de regañarlo. eh, sí sintió mucho cuando se fue, ¿no? Y cuando regresó, pero realmente te digo, ahí, por ejemplo, el hecho de que él jugaba de esa forma, pues no quería decir que estaba mal, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No, 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 no. Cuando en los chiquitos con TEA, eh, cuando hacen este tipo de acomodo, pero tiende a ser muy repetitivo, o sea, se meten por completo o se enfocan por completo en esta conducta y todo, pero es de forma muy repetitiva. Puede ser el acomodo de objetos, pueden ser movimientos en su cuerpo,
pueden ser palabras que estén repitiendo, o sea, los movimientos son muy constantes, o sea, se enfrascan o se envuelven en esta repetición. Sí, y entonces este autismo realmente cuando uno lo detecta, ¿en dónde o con quién se puede consultar? Ok, se puede asistir con un psicólogo o bien con un neurólogo, que es el que levanta las pruebas, una batería de pruebas, donde pues se van viendo las características y cubre todas las características para ya poder dar un diagnóstico. Y en base a eso, bueno, ya se le hace, es todo un tratamiento que ya se lleva de por vida. Y también es importante que en las escuelas los maestros sepan de qué manera van a estar también trabajando y conteniendo. Es un trabajo, debe de ser un trabajo muy colaborativo entre escuela y familia para que el niño se sienta completamente acompañado. Sí, sí. eh, También es que empiezo a ver así, te digo, se me empiezan a llegar ideas de que pues imagínate que, pero esto es desde la niñez o hay cierto espacio en donde se desarrolla o es No, desde se siempre. empieza a detectar desde que son ya como de 4 o 5 años o hasta más pequeñitos. O sea, ya podemos detectar, sobre todo se centra cuando ya los niños empiezan a tener un contexto donde tienen que empezar a socializar o están en contacto con otras personas, entonces ahí es donde podemos ya empezar a detectar si hay alguna situación. O bien más pequeñitos, cuando son muchos estos movimientos repetitivos en su cuerpo o en algunas conductas. Ah, perfecto. Sí, porque pues imagínate, o sea, eh, también se me viene de una sobrina que pues sabíamos que era muy rebelde, muy inquieta, ¿no? Y a final de cuentas creo que tenía esto, ¿no? Y realmente a mí me sorprendía porque de alguna forma le tocó como ir al médico, ¿no? Ir al médico y también su abuelo de alguna forma se enfermó, a ella la empezaron a tratar, pero cuando yo platicaba con ella, todos me daban los informes médicos así como muy precisos y se aprendía los términos médicos, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque de alguna forma mi tía, su mamá, nos dijo que tenía un problema especial su hija, ¿no? Eh, Ella, por ejemplo, las matemáticas para nada, pero o sea, yo a la hora de hablar con ella, eh, los términos médicos y las fechas, eventos, así muy puntuales, ¿no? O sea, en verdad yo me quedaba sorprendido, ¿no? Porque yo le decía yo al menos le decía a mi tía, pues yo la veo muy bien porque yo cuando platico con ella, me da, o sea, pero yo casi siempre le preguntaba cómo estaba, cómo estaba su abuelito y eso, porque fue en esa época como que tuvimos más contacto y ella sí me hablaba, ¿no? Y yo le decía, es que me describe todo y yo me quedaba así, ¿no? Como sorprendido de cómo describía todo, pero sí, o sea, yo oí cuando me dijeron o comentaron que ella para las sumas y para lo de las cuentas nada, ¿no? O sea que no, para pagar y todo no era como su fuerte. Entonces yo ahí me quedé, pero fíjate que eso fue ya más así, más en su estado de adolescencia. Por eso mencionaba en esta parte donde yo les mencionaba, deben de cubrir ciertos rasgos para poder dar un diagnóstico. O también podemos tener ahí, yo les hablaba de, hay en el nivel 1, nivel 2 o en el nivel 3, ¿no? Entonces ya dependiendo de las pruebas que se les vayan haciendo a estos pequeñitos, pues ya podemos valorar
en qué nivel está y sobre estos niveles pues es ya la forma en cómo vamos a intervenir, ¿no? Algunos nada más pueden tener algunos rasgos, ajá, otros sí definitivamente cumplen todo el parámetro, que es cuando ya son más avanzados. Ok. Pues muy interesante. Yo creo van a surgir muchas preguntas, Janet, del tema. Verdaderamente, cada tema que traes, pues es muy interesante y pues lo vemos, ¿no? En los niños, en la atención, ¿verdad? ¿Verdad? Y vemos cómo, bueno, yo con esta sobrina, la verdad, eh, o sea, como que era incomprendida mucho por los familiares, ¿no? Eh, o sea, no, la dejaban, de hecho, le dejaban de hablar, porque como que no le tenían el toque, ¿no? Y era lo que yo les digo, es que yo puedo hablar con ella, o sea, yo realmente, pues no sé, de alguna forma nos identificamos y yo también en la forma de preguntarle, ¿no? O sea, era como muy sutil. Y lo notaba, ¿no? Cuando yo le preguntaba, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo? Y yo veía, había veces que no me quería ni contestar, ¿no? Entonces yo decía, no, pues no es el momento, ¿no? Pero aún así, pues no sé, de alguna forma, eh, como que cuando nos comunicábamos o nos llegamos a ver, estamos como en la misma sinergia, ¿no? Y luego yo como que lo detecto, o sea, digo, no, como que no me quiere hablar, como que sí me quiere hablar, como que, y hay veces que hasta ella llega, ¿no? Hola, Raulito, y todos se quedan viendo porque no, o sea, no es común, ¿no? Pero llega y, ¿cómo estás? Y ella es la que empieza la conversación y todos se me quedan viendo porque me dicen, oye, Raúl, o sea, ¿cómo has logrado hacer eso, no? De cuando, porque dice, es difícil que haga eso con hasta los papás, su papá, ¿no? O su misma mamá, ¿no? Porque están así como siempre en roce. Es que precisamente es las etiquetas que nosotros les ponemos, ¿no? Entonces, como su forma de interactuar no es la misma que nosotros, que es que podríamos decir que está dentro de la normalidad, entonces por eso es que no logramos entender, ¿no? Y cuando son más pequeñitos, pues los etiquetamos como berrinchudos, ajá, y toda esta parte, pero por eso es bien importante que las personas que estamos en relación directa, ya sea escuela, ya sea familia, sepamos de todas las características y sobre todo de la forma de cómo vamos a intervenir y cómo vamos a apoyar a estas personas con TEA, ¿no? Porque para que estemos dentro de su mismo contexto. Por eso es bien importante empaparnos de toda esta información en caso de que lleguemos a tener a una persona cerca de nosotros, pues para saber de qué manera vamos a poder convivir y sobre todo contener y acompañar. Sí, entonces aquí también me viene esto. eh, en el caso de los papás, en dado caso de que tengan a alguien así, también requieren de algún apoyo en especial, entonces, pláticas Sí, especiales. ajá, el apoyo que se requiere es que todos tengan la misma información, sobre todo porque con este tipo de chiquitos, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Si nosotros les cambiamos sus rutinas o alguna situación que a ellos los altere, como adultos o como personas que estamos a su alrededor, debemos de saber cómo vamos a intervenir. También por eso es importante que en la escuela donde asisten los niños también tengan todo el conocimiento de cómo establecer también todas estas estrategias. ¿Para qué? Para que podamos acompañar de una manera en, normalmente a estos pequeñitos, ¿no? Por eso es que todo el contexto debemos de estar bien asesorados, ajá, y tener el conocimiento bien claro de cuáles son las conductas y de qué manera tenemos que intervenir y apoyar a estas personas con TEA. Sí, qué tema tan interesante y en verdad, pues esa atención a los niños, ¿verdad? Que realmente requerimos y que pues muchas veces no tenemos esa conciencia, ¿no? O sea, realmente del cuidado, ¿no? De los niños y esa atención, en verdad que
pues sabemos lo que puede resultar de ellos, ¿no? De la falta de atención y de todo eso, y que pues verdaderamente gracias por estas guías, porque verdaderamente nos ayudan mucho, nos apoyan mucho y abren nuestro entendimiento, ¿no? Sobre todo esto. Pues algo más que requieras exponer o compartir, Janet, algo No, que pues nada quieras más puntualizar. invitarlos si ahorita se les vino a la mente alguien con estas características, el hijo de algún amiguito o algún familiar, pues es importante que lo consideren para ver si se le puede hacer realmente una valoración. ¿Para qué? Porque el único objetivo de que nosotros tengamos este conocimiento, pues es darles una mejor calidad de vida a estas personas, ¿no? Que es lo que nosotros pretendemos, que sean niños felices, que sean niños incluidos en nuestro contexto. Entonces, simplemente es invitarlos a que si conocen a alguien, pues ya tienen algunos conocimientos para que puedan compartirles. La presentación, pues ya la tienes tú, Raulito, por si alguien la requiere. Entonces, pues para poder intervenir de una manera temprana. Sí, bueno, yo sé que nada es casualidad, nada es así, pero te digo que gracias a tu plática se me fueron presentando los cuadros, ¿no? Así de como ahorita nos comentaste, de, de, de ver a alguna persona, alguien que requiera el apoyo y que verdaderamente esta sea la luz, ¿no? Y el camino para llegar a esos niños, porque verdaderamente se habla por ahí de un porcentaje, ¿no? De casos que en verdad, verdaderamente, pues también, pues es un poquito elevado, ¿no, Janet? Así es, entonces precisamente toda esta información pues nos sirve para que se intervenga de una manera temprana. ¿Y tú de alguna forma, en qué forma puedes apoyar si me pidieran informes sobre ti? Ok, ¿de qué manera? Yo, la forma en como los pudiera yo apoyar, pues es que hiciéramos una sesión, si no se puede de manera presencial, lo podemos hacer en línea, pues para aplicar este tipo de batería y ver si se cumplen estos rasgos y de alguna manera ya canalizarlo con la persona indicada. Ah, perfecto. Pero entonces sí, el primer paso, o si hay algunas preguntas, pues entonces aquí está Janet, que saben, tenemos su información y por medio de las diferentes redes, que en verdad parece que no nos ven, Janet, pero sí hay mucha gente interesada que nos está viendo, que de alguna forma se expande esto, ¿no? Y verdaderamente están en contacto y llegan muchas preguntas, entonces te las haré llegar. También la información sobre ti. Y pues en verdad estamos muy agradecidos y bendecidos y sabemos que este servicio pues toma su forma, su lugar. Y en verdad me gustó mucho el tema porque, te digo, se me fue presentando así como cuadritos, decenas de personas que realmente pues requieren de apoyo, ¿no? Y han tenido algunas, sí han tenido el apoyo, algunos no. Y asimismo se me vienen otras escenas no tan tranquilas, ¿no? Pero creo que eran por parte de este entendimiento, ¿no? Y que llega a otros grados, ¿no? Por no atenderse y que pues en verdad espero que esos cuadritos que se me presentaron de luz, de entendimiento y asimismo a quien se le haya presentado, pues aquí está Janet, con la que se puede dar el primer gran paso para la ayuda de esos chiquillos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Janet, muy interesante y pues así estaremos entonces en contacto, ¿no? Contigo y pues como siempre muy agradecidos y muy bendecidos por tu apoyo. ¿Te gustaría hacer una bendición? Claro que sí, Raulito. Bueno, entonces primeramente pues agradecer el espacio
que es un espacio que el único objetivo que tengo es poder compartir todos estos conocimientos para que sean expandidos y de alguna manera pues apoyar también a la comunidad. Entonces les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y nos mantengamos en este estado de calma y agradeciendo infinitamente a Dios, agradeciendo infinitamente a esta sabiduría perfecta. Agradezco esta plática, sabiendo que toda esta información llega de una manera armoniosa a cada una de las personas que tiene que ser. Bendigo esta charla con todos estos conocimientos, con todo este aprendizaje, y bendigo este momento y este espacio de apoyo, de acompañamiento, agradeciendo infinitamente a la divinidad por estar en mí, por estar en Raúl y por estar en cada uno de nosotros. Gracias infinitas y así es. Y así es. Pues bien, muchas gracias, Janet. Ya nada más. Y para cerrar, pues los invitamos a nuestro servicio dominical, mañana a las 8 de la noche, y el lunes a nuestro círculo de vida, donde tenemos la lectura de Luis Hale y su libro Ámate y Sana. Entonces los esperamos y pues saben que los servicios están ahí. El servicio de oración en las mañanas, 7:30, y la de meditación nocturna, todos los días, 10:30, por este mismo Zoom. Bueno, Janet, muchas gracias y No, al contrario, Raulito. hasta Muchas pronto. gracias. Bye. Bye, cuídate. Y bien, pues ya finalizando, pues simplemente vamos a cerrar con lo que valoramos y terminando el video, cerramos la transmisión. Muchas gracias por su atención y pues hasta la próxima.